Ok, hermanos, antes de empezar esta enseñanza, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para poner en manos de Dios la palabra del día de hoy. Bendito Padre Celestial, en esta hermosa tarde, Señor, que nos estás regalando, te damos gracias, Padre. Te damos gracias incluso por el clima, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, las bendiciones que hemos recibido a lo largo de esta semana, Padre. Queremos poner en tus manos, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para que nos pongas verdaderamente receptivos a la palabra que está a punto de ser enseñada, Señor. A esta palabra de vida, Señor. A esta palabra de fe, Señor. A esta palabra que es alimento para nuestro espíritu, Señor. Te pido, Señor, que verdaderamente, Señor, tomemos esta palabra para nuestra vida, que nos abracemos de ella, teniendo en cuenta que no es un hombre, Señor, que no es un ser humano, Señor, sino que es tu voluntad, Padre. Que eres tú, Señor, hablando a través de este púlpito. Te cedo enteramente el lugar, Espíritu Santo, para que tú ministres a tu pueblo, para que te pasees de mente en mente, de corazón en corazón, y pongas ahí, Señor, esta semilla, Señor, que es tu palabra, para que dé fruto, Señor, en algún momento, Padre, que seamos verdaderamente, demos verdaderamente fruto, Señor, a donde quiera que vayamos, Señor, y que tomemos y nos abracemos, Señor, de tu bendita y santa palabra, Padre, que la depositemos no solamente en nuestra mente como conocimiento, sino que en nuestros corazones como algo para poner por obra, Padre. Nos ponemos en tus manos y así iniciamos, Señor, esta predicación en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Y amén. Pueden sentarse. Vamos a continuar nuestro estudio, hermanos, con la carta de Santiago. Es el tercer estudio en el que estamos analizando versículo a versículo la carta que escribió Santiago. Hemos visto ahorita, vamos a ver como quien dice la mitad, ¿verdad? De la carta. Vamos a ver como quien dice, vamos a la mitad del estudio. Y hemos visto que verdaderamente la carta de Santiago es una carta que está llena de consejos prácticos para la vida cristiana, de consejos prácticos para los que nos congregamos domingo a domingo. Vamos a darle lectura ahora al capítulo número 3. Vamos a leer del versículo 1 en delante, que dice así: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también nuestra fuente puede dar agua salada, ninguna fuente, puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura,
después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Gloria a Dios. Está ahí, hermanos. Bueno, Santiago nos ha enseñado a lo largo de sus 2 primeros capítulos. A mí me gusta siempre recapitular, ¿verdad? Para que de verdad no se nos olvide. A veces metemos información nueva y se nos pasa la anterior. Entonces me gusta a mí estar recapitulando lo que hemos estado aprendiendo. Santiago le ha estado hablando a una iglesia con problemas. Una iglesia que tiene problemas, una iglesia que tiene inmadurez, una iglesia que tiene conflictos, una iglesia inmadura en muchas áreas. Hoy no es la diferencia. Por eso es tan importante estudiar la carta de Santiago, porque hoy la iglesia existen las mismas situaciones, hermanos contendiendo, peleando con rencores, con falta de perdón, con inmadurez, luchando para ver quién es mejor líder, unos aferrados al liderazgo, como lo vamos a ver en un momento más. Toda clase de problemáticas que no es algo reciente, es algo con lo que la iglesia ha lidiado desde hace 2000 años. Entonces Santiago nos ha enseñado primeramente que el cristiano siente gozo en las pruebas, ¿verdad? Que cuando estamos atravesando algo es para gozarnos, porque significa que Dios nos está trabajando. También Santiago nos dice que si no has hallado ese gozo es porque no has buscado la sabiduría. Y esa sabiduría es la sabiduría de Dios. ¿Y cómo encontramos esa sabiduría? Pídesela a Dios, es lo que dice Santiago, ¿verdad? Dice también que el creyente soporta la tentación, que la tentación va a llegar sí o sí a tu vida. Si la tentación le llegó al mismo Jesucristo manifiesto en el enemigo, en Satanás, ¿por qué a nosotros no? Claro que nos va a llegar la tentación, pero también Santiago nos ha dicho, tú puedes resistir la tentación. También nos enseña que el creyente es pronto para oír y tardo para airarse, ¿verdad? Que está dispuesto a escuchar, que es un creyente que sabe dialogar, es un creyente que sabe no solamente hablar y compartir su opinión, sino que escuchar también opiniones ajenas para ponerlas sobre la mesa y dialogar pacíficamente. También dice Santiago que el cristiano no solamente es oidor, sino hacedor de la palabra de Dios. También aprendimos que el creyente no hace acepción de personas, que él ama a todos. Y dijimos, ¿verdad?, el estudio pasado, que tenemos derecho a decir, pues este me cae mejor, con él me junto más, con él tengo más temas de plática, con él siento una conexión especial, con él, con ella. Pero en cuanto a la fe, en cuanto al amor en Cristo, en cuanto al orar por las personas, en cuanto al desearle el bien, en cuanto a pedirle a Dios que obre en esa persona, tenemos que ser parejitos, con amigos y enemigos, con creyentes y no creyentes, con amigos, familiares, vecinos, con quien sea, ¿verdad? La verdadera fe en Jesucristo, dice Santiago, no hace ninguna acepción de personas. A nadie lo echa fuera. Si el Señor Jesús, si Dios mismo, hermanos, porque la humanidad, ¿contra quién ha pecado? La humanidad, ¿a quién ha ofendido más? A Dios. La humanidad ofende a Dios. La humanidad ha ofendido a Dios por muchos años, desde que existe. La humanidad ha ofendido a Dios. Y ese Dios vino a darle salvación, amor, misericordia, gracia y perdón. ¿Quiénes somos nosotros para negarle a las personas algo que Dios mismo ya les ha dado? No somos nadie. No tenemos derecho a odiar. No tenemos derecho a rechazar. No tenemos derecho a cerrarle la puerta a nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios está con los brazos abiertos a través de su Hijo Jesucristo para recibir a todo aquel que venga con deseos de tener un encuentro con Dios. ¿Quién eres tú, hermano, o quién soy yo para negarle eso a una persona? No somos nadie, ¿verdad? Eso es no hacer acepción de personas. También aprendimos que el creyente no mide el pecado. No hay pecado grave y no tan grave. No hay pecado blanco y pecado negro. No hay pecado mortal y pecado capital. Hay pecado y punto. Todo el pecado, dice la palabra de Dios, es para muerte. El pecado es una enfermedad. El pecado es un cáncer para el espíritu. El pecado mata las vidas cristianas, ¿verdad? Entonces no mide el pecado, simple y sencillamente lucha contra el pecado. Y finalmente dijimos que el creyente
La carta de Santiago enseña que el creyente tiene obras que muestran su salvación. No tiene obras que lo salvan, no. Tiene obras como prueba de que ha sido salvo, ¿verdad? Es lo que la Biblia enseña, habla acerca de los frutos. Mucha gente dice, tú no puedes juzgar si yo he nacido de nuevo o no. Bueno, la Biblia dice que sí. La Biblia dice que el que ha nacido de nuevo va a tener cambios, va a tener frutos, va a ser notorio. No es realmente tan difícil discernir. ¿Por qué? Porque el que verdaderamente ha nacido de nuevo va a tener obras. Las obras son una muestra de que verdaderamente se ha nacido de nuevo, de que verdaderamente hay una nueva persona que ya no piensa como la anterior, que ya no actúa como la anterior, que su filosofía de vida es diferente a la de la anterior, que la persona anterior quedó verdaderamente muerta y que ahora vive una nueva criatura, ¿verdad? Esa es la prueba de que hemos nacido de nuevo. ¿Cuáles son nuestras obras? ¿Cuáles son nuestras obras? Ir a la iglesia cualquiera puede. Sí, en el libro de los Hechos está un claro ejemplo de que Simón el mago, él no era salvo y él iba a la iglesia, él se bautizó, él predicaba en la calle, él enseñaba, él hablaba de la iglesia, él cumplía todas las normas, pero no tenía esas obras de las que Santiago está hablando, ¿verdad? Obras que solamente los hijos de Dios nacen como prueba de que se ha nacido de nuevo, de que ha habido una conversión genuina. Y hoy, hermanos, eso es lo que hemos aprendido hasta ahorita. Todos esos consejos nos han dado los primeros 2 capítulos que escribe Santiago. Ahora en el tercero nos habla de un tema muy serio, nos habla de un tema muy importante y Santiago nos da el siguiente consejo. Santiago, hermanos, toma este consejo que ya del que ya se había hablado en la palabra de Dios, del que hombres de Dios ya habían tomado este consejo para dar, ¿verdad?, a los creyentes. En el libro de los Proverbios Salomón escribió de esto y Santiago lo toma para enseñarlo a la iglesia. Entonces esto es tan válido para el pueblo de Israel en su momento como lo es ahorita para la iglesia de Jesucristo, que es el controla tu lengua, ¿verdad? El poder de la lengua. En el libro de Proverbios dice Salomón, el bien y el mal están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, aquí mucha gente, ¿verdad? Algo que hemos enseñado mucho en esta iglesia, aquí hay gente que ha tomado estos versículos y que los ha hecho pedazos y que se ha inventado las doctrinas de que como tengo poder en mi lengua, yo ato demonios, declaro y decreto y que si me enfermo lo cancelo y que y hago declaraciones y todo el pecado le hago esto, le hago lo otro y con mi lengua le digo al demonio. Me dijo una vez una persona, porque con el poder de mi lengua yo le ato la lengua al diablo y lo dejo callado y que lo hago no sé qué y que todo, y pues bueno, sabrá Dios quién lo desató, ¿verdad? Porque hay montones de iglesias que lo atan y lo atan, pues quién sabe quién lo estará desatando. Entonces no es de eso de lo que habla ni Salomón ni tampoco Santiago. Santiago nos da una explicación muy clara de qué es verdaderamente el poder de la lengua. Y el consejo que nos da Santiago es: controla tu lengua. Y vamos a estar estudiando qué significa esto. Primeramente, vamos a irnos en orden. Primeramente, Santiago dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En una ocasión tú me preguntaste, ¿no te acuerdas? ¿Es bíblico eso de que a mayor conocimiento, mayor condenación? Pues aquí lo está enseñando Santiago. Santiago está diciendo: tengamos cuidado los que predicamos, porque ahí él se incluye, ¿verdad? Él dice: recibiremos mayor condenación, porque Santiago, claro que era un maestro de la palabra. Santiago, claro que estaba preparado, estaba apto para enseñar, tanto que su carta quedó escrita en el Nuevo Testamento. Entonces Santiago habla de aquellos que son maestros, de aquellos que tienen la responsabilidad, donde yo me incluyo ahorita en este momento. Tenemos la responsabilidad de compartir la palabra de Dios a los creyentes, tanto a los creyentes como predicarles a los que no son creyentes todavía. Entonces, ¿de dónde viene esto? En la iglesia primitiva existía un problema, hermanos, que desgraciadamente hoy todavía podemos ver en su máxima expresión. El problema de que hay miles de líderes en los púlpitos que no tienen ni idea de lo que es ser un líder. Hoy la iglesia se ha inventado liderazgos de todo tipo, hermano.
de todo tipo, liderazgos que no son bíblicos, liderazgos que no vienen en la palabra de Dios. Le ponen el título de líder a todo sin saber que el título de líder trae grandes consecuencias para esa persona, trae una encomienda, trae una gran responsabilidad. Es una tristeza, hermanos, que hoy la iglesia se llena de líderes falsos y 100% innecesarios, y te voy a poner unos cuantos ejemplos. Cuando yo digo innecesarios, no me refiero a que estas áreas de servicio en la iglesia sean innecesarias, sino lo que es innecesario es el título de líder. El título de líder en estas cosas. Ahorita, por ejemplo, te voy a dar una lista. Hay líder de alabanza, líder de panderistas, líder de ujieres, líder de jóvenes, líder de niños, líder de tesorería, líder de recibimiento, líder de oración, líder de damas, líder de varones, líder de limpieza, líder de abrir y cerrar la iglesia. A todo le quieren poner hoy líder. ¿Por qué? Porque se ha menospreciado lo que es un líder. Porque se ha reducido el liderazgo del que Santiago está hablando, por el cual va a recibir mayor condenación, lo ha reducido a un área de servicio en la iglesia. Y no estoy menospreciando las áreas de servicio, pero yo digo, en la alabanza, ¿por qué líder de alabanza? No es un líder de alabanza, dile director, dile músico, dile como quieras, pero cuando tú le pones el título de líder, tú le estás dando una responsabilidad muy grande. Por ejemplo, líderes de oración. La oración, ¿quién puede ser líder de oración? Hermano, no existe eso en la Biblia. No hay líder de oración. Hay creyentes que oran, punto. El creyente debe de orar, y orar mucho. No tiene que tener un líder de oración. Cada quien debe ser su propio líder de oración. Pero no, hoy en la iglesia ponen al líder de oración. ¿Por qué? Porque dice, ahora ora tú, o porque pasa las encomiendas de las peticiones de oración de por qué oran cada persona. ¡Pum! Líder luego. Cuando Santiago está diciendo que el liderazgo es cosa seria. Hoy a todo quieren nombrar líder, sin darse cuenta que al momento de nombrar líder a alguien, lo ponen como un modelo a seguir, porque eso es un líder. Lo empiezan a poner como un modelo a seguir, hermanos. Y yo tuve este conflicto en algunas iglesias, donde yo les decía, hermanos, es que cuando tú le pones el nombramiento de líder a una persona, las personas nuevas que llegan dicen, este es líder, pues con este voy, y empiezan a preguntar y empiezan a sacar dudas. ¿Por qué? Porque ellas dan por hecho de que una persona que tiene un liderazgo tiene también respuestas, tiene conocimiento, tiene los puede sacar de duda, los puede instruir en la palabra. Y me han dicho, no, pero es que él es líder de alabanza, él no predica, él no enseña. Entonces no es líder de alabanza, es un músico, es un buen músico, ¿verdad? Pero no es un líder. No, pero él es que es el líder de limpieza, él es el que viene y hace el aseo en el templo y todo. Gloria a Dios, qué bueno, esa es una muy bonita área de servicio que para Dios cuenta mucho, pero no le pongas el título de líder. ¿Por qué? Porque los líderes recibiremos mayor condenación, y de acuerdo a qué, a lo que saquemos con nuestra lengua, como vamos a ver en un momento más. Lo que ese líder diga, hermano, será muy tomado en cuenta por muchos. Y la pregunta aquí es, ¿ese líder está apto para enseñar? Lo que habla es 100% bíblico y está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Está capacitado ese líder para aconsejar matrimonios, para aconsejar jóvenes confundidos, para aconsejar personas con diferentes tipos de problemas? Y aquí me voy a otra carta. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo que el líder debería de ser ejemplo en todas las áreas. Marido de una sola mujer, que significa ¿qué? Buen esposo, ¿sí? Que tenga con honesta sujeción a sus hijos, significa ¿qué? Que sea un buen padre. Irreprensible, ¿qué significa? Que sea intachable, ¿verdad? En su vida ética y moral. Que no sea codicioso, que no sea avaro, que no sea pendenciero, que sea prudente, que sea decoroso, pero dentro de tantos valores morales, dentro de tantos valores éticos, Pablo de repente mete ahí un requisito que no es negociable y que es igual de importante que los demás, y Pablo dice que sea apto para enseñar. ¿Es buena persona? Bien, palomita. ¿Es buen padre? Excelente, es un requisito. ¿Es buen esposo? Gloria a Dios, así debe de ser, amar a su esposa como Cristo amó la iglesia. Pero, dice Pablo, también tiene que ser apto para enseñar. Un líder no puede ser líder por ser buena persona.
Un líder no puede ser líder por ser muy buena onda o muy talentoso con un instrumento o cantando o lo que haga. Un líder es líder porque está apto para enseñar. ¿Por qué? Porque en la vida cristiana gira completamente alrededor de Dios y su palabra. ¿Qué es lo que alimenta el rebaño de Dios? Su palabra. ¿Qué es lo que quita la venda de los ojos? Su palabra. ¿Qué es lo que lleva luz a la oscuridad? Su palabra. ¿Qué es lo que quita la confusión de la mente de las personas? Su palabra. La guerra espiritual de la que Pablo habla, que dice que hay que debatir con argumentos, ¿verdad? Derribando todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. ¿Es con qué? Con su palabra. Entonces todo es con la palabra. ¿Y de dónde sale la palabra predicada? De la lengua, ¿verdad? Entonces por eso Santiago dice, cuidado con la lengua. No cualquiera puede ser líder, porque de esa lengua tiene que salir palabra de Dios. Si es muy buen músico, que sea el músico de la iglesia, pero no líder. Si hace excelentemente la limpieza, gloria a Dios, que sea el encargado de la limpieza, pero no líder. ¿Por qué? Porque los líderes recibiremos mayor condenación. Hoy la iglesia se ha olvidado de esto, de que sea apto para enseñar. Si alguien toca bien la guitarra, el piano, canta muy, muy bonito y no falla con su diezmo, ya es líder. Ya está en las juntas del liderazgo, ya está tomando decisiones importantes. Alguien es buena onda, muy amiguero en la iglesia y le cae bien a toda la iglesia, ya es líder. Pero el liderazgo te da una responsabilidad de la que muchos se han olvidado o que les ha dejado de plano de importar. El líder debe estar lleno de la palabra de Dios, y de su lengua debe de salir palabra de Dios. Hoy hay líderes que cantan hermoso, hermanos, pero no hay palabra en su lengua. Hay líderes que son ujieres y que lo hacen muy bien, que reciben a la gente con una sonrisa, pero no hay respuestas bíblicas ante las dudas y las necesidades de los hijos de Dios. Hoy hay líderes que no salen de Juan 3:16. Hay líderes que se regodean en el nombramiento de líder, pero que no entienden que ser líder es una cosa muy seria para Dios. No es un juego. Si sirves en algún área, muy bien, eso es bueno. Pero si no tienes palabra de Dios en tu lengua, mejor llámate músico, cocinero, encargado de limpieza, pero no líder. Porque el líder debe de ser apto para enseñar palabra de Dios. De lo contrario, la lengua de ese líder va a terminar lastimando personas, y eso va a ser juzgado no por los hombres, va a ser juzgado por Dios mismo. Ese es el gran peligro, hermanos. El gran peligro que hoy la iglesia, al que la iglesia se está exponiendo, a que todo mundo llama líder. Todos son líderes ya. Todos son líderes por servir en algún área. Y claro que servir no está mal, por supuesto que no. Pero hemos estudiado personajes del Nuevo Testamento como Gallo, como Tíquico, como otros hombres de Dios que están nombrados aquí en la Escritura como grandes hombres de Dios, llenos de palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, amados por los apóstoles, verdaderamente personas ejemplares que no tenían ningún cargo, que no tenían ningún liderazgo, ¿verdad? Entonces es importante entender esto, hermanos, que la lengua que no está llena de palabra de Dios va a lastimar a las personas. Y te voy a poner un ejemplo que a mí me pasó. A mí me enseñaron, hermano, cuando yo recién me convertí a Cristo, a mí me enseñaron que la enfermedad física no estaba completamente vencida ya en este cuerpo terrenal, que yo no me podía enfermar, y que el primer síntoma que yo tuviera de cualquier enfermedad, llámese resfrío, llámese lo que fuera, yo nada más tenía que cancelar con la autoridad que yo supuestamente tenía en Cristo, y tan. Entonces a mí se me enseñó que yo no podía enfermarme. Y hermanos, yo tenía meses yendo a la iglesia cuando me sentí líder y fui a predicarle a un amigo que era ateo, y le dije, yo no me puedo enfermar. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no nos enfermamos. Todo era cuestión de que al primer resfrío que a mí me diera, yo iba a echar esa alma al infierno. ¿Por qué? Porque no estaba lleno de palabra de Dios. Y con mi lengua había dicho yo una mentira por ignorancia. Y esa alma estaba en peligro, hermanos. Estaba en peligro, ¿por qué? Porque yo le había predicado una cosa, pero él iba a ver otra en mi vida. Porque claro que me puedo enfermar.
Claro que nos podemos enfermar. Y todos los días mueren personas cristianas de enfermedad. Todos los días. Es normal en este cuerpo corrupto. Hay que orar por eso, ¿verdad? Hay que orar por los enfermos, pero no podemos andar predicando que no nos podemos enfermar, porque es mentira. Y un día esa persona llegó y me confrontó, años después, y me dice: tú me dijiste que no te podías enfermar. Y me dio una vergüenza terrible, hermano. Gloria a Dios que en ese momento me dio la humildad para reconocer, porque no me quedó de otra. Y decirle: ¿sabes qué? Discúlpame, te mentí. Me enseñaron mal. No es eso lo que enseña la palabra de Dios. Te dije una mentira, discúlpame. No por eso el cristianismo es falso. No por eso mi fe es falsa. Simple y sencillamente fue un error que cometí. ¿Por qué? Porque era la primera vez que me vio enfermo. Él dijo: el cristianismo no es cierto. Ahí está la prueba. Ahí está la prueba. Si el cristianismo enseña que no te puedes enfermar, entonces ahí está un cristiano enfermo. Hermanos, para esa persona se acabó el cristianismo. Se acabó. Así de peligrosa es la lengua. Así de grave es la lengua. Hermanos, a veces creemos que controlar la lengua es no decir majaderías, no decir mentadas, no decir palabras altisonantes. Y sí, también involucra eso, ¿verdad? Pero el poder de la lengua va mucho más allá de solamente no decir majaderías o groserías. Muchos predican sin ser aptos para enseñar y terminan predicando mentiras. Y no importa, hermanos, realmente no importa si su intención es buena o mala. Esas mentiras matan, lastiman, hieren, engañan y destruyen. ¿Sabes por qué? Porque el padre de la mentira es el diablo. Y la Biblia dice que de toda mentira, de cualquier mentira, blanca o no, piadosa o no, de toda mentira. ¿Y de dónde salen las mentiras? De la lengua. De la lengua. Mentiras, como ya hemos dicho muchos ejemplos, mentiras como declara y decreta. O como tú solo declárate sano y ya. Tú declárate rico y millonario y ya. Si no hablas en lenguas no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Mentiras como el pastorado femenino sí existe, ¿cómo no? Si no diezmas entonces estás en pecado. Tirarte al piso y temblar como loco es algo muy espiritual. El conocimiento es malo porque te envanece. Hoy hay apóstoles y profetas por todos lados. Todas estas son mentiras. Mentiras que la Biblia no avala. Mentiras que tal vez tengan una buena intención y que sean predicadas por ignorancia tal vez, pero mentiras que igual dañan y lastiman a quien las cree, porque la mentira es del diablo y Jesucristo es la verdad. Así de sencillo. Jesucristo es la verdad y el diablo es la mentira. Punto. Las mentiras tampoco se gradualizan. Así como el pecado no hay uno más grave que el otro, mentiras no hay peores. La mentira es mentira y le pertenece al diablo. Pero que es una mentira inocente. No hay mentira inocente. Pero que es una mentira piadosa, hombre, para evitar problemas. No hay mentiras piadosas. Hay mentiras y hay verdades. La mentira es del diablo, la verdad es Jesucristo. Punto. ¿A qué lado vas a ir, verdad? Y entonces, hermanos, y aquí la responsabilidad que tú tienes también como oyente. Yo tengo una responsabilidad como maestro de la palabra. Sí, y yo tengo muy claro que, como dice Santiago, recibiremos mayor condenación. A mí no me importa si Casas Enteros se enoja conmigo por lo que predico. A mí no me importa si los pastores que viven del diezmo se enojan conmigo y me tachan de lo peor. A mí lo que me preocupa es el juicio que me va a hacer Dios de acuerdo a lo que yo he enseñado. Eso sí me asusta. Eso sí me preocupa. Eso sí me tiene con pendiente. Por eso yo prefiero ser fiel a la verdad, así toda asamblea se me venga encima. Yo prefiero ser fiel a la verdad, así todo mundo me tache de lo peor. No me importa. A mí lo que me importa es lo fiel que yo trato de ser para el día que Dios dé su juicio sobre mí como maestro de la palabra. Pero ustedes también tienen una responsabilidad como oyentes. Porque no solamente los predicadores debemos de cuidar la lengua. Santiago dice que todos debemos de refrenar la lengua. Y así como yo debo de ser cuidadoso de cómo hablo, de cómo enseño, de lo que predico, de cómo explico, ustedes, hermanos, también deben de ser cuidadosos con cómo escuchan. Cuidado con cómo escuchas. Porque si algo lo entiendes a tu manera y lo acomodas a tu manera y terminas calumniando mi ministerio con algo que yo no dije o que yo no enseñé, eso también es pecar con el poder de la lengua.
y lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿verdad? He puesto en servicios anteriores, he puesto el mismo ejemplo, ¿verdad? Que yo digo, hermanos, el pastorado femenino no viene en la Biblia, y salen personas diciendo, Jorge dice que Dios odia a las mujeres. Eso es pecar con el poder de la lengua. Cuidado con lo que escuchas, cuidado con lo que entiendes, cuidado con lo que se te está predicando. Y si yo me expreso mal en algo, dímelo, hermano, porque es responsabilidad mía como predicador, pero también tuya como oyente de la palabra. Todos pecamos con la lengua, todos ofendemos con la lengua. Dice Santiago que todos tenemos el mismo problema, y Santiago nos da ilustraciones muy claras de lo poderosa que es la lengua. El freno de un caballo, nos dice primeramente, que con poner el freno en la boca el caballo, en el hocico, con eso manipulas todo el caballo, todo el cuerpo. O pone el ejemplo de una gran nave, y se refiere a un barco, ¿verdad? Que con tormentas, con fuertes vientos, con todo, ese barco se mantiene estable. ¿Con qué? Con el pequeño timón. Ese timón pequeñito, del tamaño así, de este púlpito, controla una nave gigantesca, hermanos. Y también nos pone el ejemplo de que un pequeño fuego enciende todo un bosque. Yo me acuerdo que cuando mi mamá vivía en Arizona, nos tocó varias veces que la sierra se estaba quemando, ¿te acuerdas? Y todo había iniciado, ¿por qué? Por un cigarro, por un cerillo, por una persona que tuvo frío y encendió una fogatita, y ese fuego pequeñito incendió toda la sierra, hermanos. Estaban las casas, los patios tapizados de ceniza, de ahí donde vivía mi mamá. Y a mí me tocó ver eso. Ceniza por todos lados. Una sierra se estaba extinguiendo en fuego. ¿Por qué? Por un fuego pequeñito. Así de peligroso es la lengua, dice Santiago. Así es la lengua. Ese poder que hay en la lengua. Dice Santiago que la lengua, fíjense cómo lo menciona, la lengua es un mundo de maldad que está inflamada por el infierno. Dice Santiago, la lengua es un mundo de maldad inflamada por el infierno. Hermanos, te lo voy a ejemplificar de una forma muy sencilla, y cómo Satanás utiliza la lengua de las personas para lastimar a otras. Hemos dejado claro que Satanás no va a venir aquí a agarrarte a cachetadas ni a agarrarte a patadas. Él va a usar artimañas a través de la mente para lastimar a las personas, para herir a la iglesia, para sacarte de los caminos de Dios. Y ahí te va cómo funciona. No sé si has visto, por ejemplo, una pistola. Una pistola tiene su cañón, ¿verdad? Y luego tiene su caja donde se agarra, y tiene su cargador. Ahí los revólveres, pues se saca el cargador, las escuadras se saca así el cargador completamente. Hermanos, en ese cargador le ponen las balas. Esas balas son como las mentiras de Satanás. Son todas las artimañas de Satanás. Cada bala es una calumnia, una mentira, un engaño, una farsa, y Satanás llena su cargador. Y ese cargador lo mete a la pistola, la carga, y ¿sabes qué es el cañón? El cañón es la lengua. La lengua del ser humano es como el cañón de esa pistola. La lengua del ser humano es lo que dispara esas mentiras y las mete adentro de las personas. Así es la lengua, como una pistola, que esa bala va a llegar y va a quitar una vida. Esa mentira también disparada con la lengua va a llegar y también va a herir una mente, un corazón, un alma, un espíritu cristiano. Así es la lengua, así de peligrosa. Y Santiago enseña algo tremendo en el versículo 8, hermanos. Él dice que el hombre, fíjense, el hombre ha podido domar aves, ha podido domar serpientes, ha podido domar seres del mar, ha podido domar hasta bestias, pero que hay algo que el ser humano no ha podido domar, y ese algo es su lengua. No la ha podido domar. La lengua es más salvaje que una bestia del campo, hermanos. Y dice que la lengua es como un veneno. He aquí el gran problema del mundo, hermano. Aquí está el gran problema del mundo, que la lengua ha disfrazado el pecado con discursos bonitos, pero mentirosos. Con discursos bonitos, donde dicen amor y tolerancia, quieren imponernos la vida homosexual.
con discursos bonitos de supuestamente salud y preocupación por la mujer, quieren imponernos el aborto. Con discursos bonitos donde dice justicia e igualdad, las feministas quieren matar, asesinar a todos los hombres. Con discursos bonitos que hasta parecen bíblicos, de falsos pastores, se llevan a miles y a miles a sectas y les sacan dinero usando el poder de la lengua para engañar y vivir de la fe de las personas. Hermanos, ahí está el caso de este falso pastor que se llamó Jim Jones, su secta en la Guyana. Montones de personas se suicidaron, montones de personas bebieron veneno, niños incluidos, y Jim Jones no utilizó armas para amenazarlos, no utilizó la fuerza bruta para presionarlos, no usó nada de eso. ¿Tú sabes qué usó Jim Jones para llevar a todo este grupo de personas a la Guyana a que se suicidaran con veneno? Usó el poder de la lengua. Mentira, predicación falsa. Eso usó Jim Jones y acabó con la vida de una congregación completa que estaba buscando a Dios, pero que fue herida con el poder de la lengua de un falso pastor. Hermano, hoy que controles tu lengua es el único consejo que nos trae este capítulo 3, pero es de los más importantes. Cuida tu lengua. ¿Sabes por qué? Porque con tu lengua estás aquí cantándole alabanzas a Dios cada domingo. Porque con tu lengua tú dices amén a una palabra de Dios. Porque con tu lengua tú clamas a Dios cuando haces oración. Porque con tu lengua bendices a Dios el Padre. Porque con tu lengua nos dices a tus hermanos, Dios te bendiga. Y tú no puedes usar esa misma lengua para mentir, para ofender, para maldecir, para insultar, para entristecer, para calumniar y para lastimar. Dice Santiago, eso no puede ser así, hermanos. No puede ser así. Santiago dice que ninguna fuente puede dar agua dulce y salada. ¿Sí? Nos tenemos que decidir para qué va a ser nuestra lengua, para bendecir o para maldecir. De esa misma forma, tu lengua puede maldecir y bendecir. No puedes alabar a Dios y ofender a tu prójimo. No puedes decir amén en la iglesia y con esa misma lengua decir disparates en la calle y ofender personas. No puedes cantarle a Dios aquí el domingo con esa lengua y con esa misma lengua mentir y engañar a las personas. Que dice Santiago, esas personas están hechas a la semejanza de Dios. Hermano, mucha gente dice, no, yo sí soy bien mal hablado. Yo a las personas sí se les recuerda a su madre a cada rato. Yo les digo esto, les digo el otro, pero a Dios no, a Dios sí le tengo respeto. Santiago dice, no te equivoques. Las personas están hechas a la semejanza de Dios. Y ofender a una persona es ofender a Dios. Ofender a tu prójimo es ofender a Dios. Insultar a una persona es insultar a Dios. Calumniar a una persona es calumniar a Dios. ¿Por qué? Porque los seres humanos, gracias a Él, somos portadores de su semejanza. Dice, somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces todo tu prójimo está hecho semejanza de Dios. Y dice Santiago, ten cuidado con tu lengua. Maldecir al prójimo es maldecir el santo nombre de Dios. Hermano, cuando nacemos de nuevo, nuestro vocabulario debe de cambiar, debe de ser diferente. La lengua es peligrosa. Las palabras pueden herir más que cualquier otra cosa. ¿Cómo logro domar yo mi lengua? Ya para acercarme al final, ¿cómo logro yo domar mi lengua? Ya sabemos que la lengua es peligrosa. Ya aprendimos que la lengua es como un veneno. Ya aprendimos que la lengua es como una bala. Ya aprendimos que el mismo infierno utiliza la lengua del ser humano para lastimar a otras personas. Entonces, ¿cómo logro domar esta lengua? Te voy a ser muy honesto, de acuerdo a lo que Santiago dice. No puedes. Por eso ponlo en las manos del Espíritu Santo. Porque no podemos. Santiago dijo, el ser humano ha logrado domar todo, menos la lengua. El ser humano no ha podido controlar su propia lengua. Entonces el mejor consejo que hoy te puedo dar en esta enseñanza es, no intentes controlarla, mejor ponla en manos de Dios. Mejor pon tu lengua en manos del Espíritu Santo. Así como cuando haces peticiones y pones en manos de Dios tu salud, tu trabajo, tus hijos, tu economía,
todas las cosas que a ti te importan, así puedes poner también en manos de Dios tu lengua, hermano. ¿Cómo? Llénate de la palabra de Dios. No vengas aquí a escuchar sermones bonitos que te hagan pasar un buen rato nada más. Ven aquí a aprender algo que tú vas a poner por obra en tu vida. Ver estas predicaciones como discursos bonitos de Dios es nada más llenarte de información, hermano. Pero escuchar una predicación y entender que Dios te está hablando y luchar con todas tus fuerzas para tener un cambio en tu vida, eso es llenarte de la palabra de Dios. El reto que hoy tenemos es controlar y cuidar el miembro más peligroso y mortal de nuestros cuerpos, que es la lengua. Y para eso Santiago termina este capítulo recordándonos que para eso necesitamos sabiduría, ¿verdad? Pero sabiduría de lo alto, porque dice Santiago que la sabiduría humana, la que no proviene de Dios, es sabiduría terrenal, animal y diabólica. Hermanos, si tú tienes sabiduría pero no tienes a Dios, tu sabiduría es basura. Tu sabiduría es diabólica. Tu sabiduría, el único que la va a usar es el diablo. Tú necesitas sabiduría de lo alto, sabiduría de la que viene del tercer cielo. Esa sabiduría que no está caída, porque la nuestra sí está caída, pero la sabiduría de Dios, dice la palabra, que es pura, que es pacífica, que es amable, que es benigna, que es llena de misericordia, de buenos frutos, y que es una sabiduría sin incertidumbre y sin hipocresía. Hermanos, el poder de la lengua no es para decretar, no es para declarar, es para bendecir, es para aconsejar, es para apoyar, es para animar, es para predicar, es para alabar a Dios, es para cantarle a Dios, es para mostrar amor, para instruir en palabra y en justicia y para orar con ese Dios santo. Ese es el poder de la lengua. Hermanos, el poder de la lengua está en tus manos. ¿Dónde lo vas a poner? ¿En manos del enemigo para que el infierno se aproveche de tu lengua, o en manos de Dios para que a través de tu lengua muchos vengan a Cristo, muchos crean en Cristo, muchos encuentren la luz, muchos encuentren la salvación? Ahí está el poder de la lengua, ¿verdad? Cuando Jesucristo le dijo a los apóstoles: y a los que les perdonen sus ofensas les serán perdonados, y a los que sus pecados no se los perdonen les serán retenidos, ahí a eso se refería, al poder de predicar la palabra. Predicar la palabra. Y a veces, hermanos, las mejores predicaciones, a veces los mensajes más bíblicos, más espirituales, más que más alimentan a una persona, es cuando un hermano en Cristo, alguien en tu familia, tu esposa, tu madre, un hermano o alguien en la iglesia llega y te dice: en tu dolor yo estoy contigo. Ahí estás usando tu lengua para bendecir. Cuando llegas con alguien y te dicen: ¿sabes qué, hermano? Yo ahorita no te puedo dar una predicación porque a lo mejor no sé mucha Biblia, pero ¿sabes qué? Te amo, estoy contigo, oremos juntos, te apoyo como tu hermano porque te amo en Cristo. Ese es usar la lengua, hermanos. Ese es usar la lengua para el bien de la obra de Dios. Ese es usar el poder de la lengua para bendecir, para ministrar. Porque a veces usamos la lengua y es muy común, ¿verdad? Santiago nos dijo que es cosa seria la lengua, y la usamos para todo lo contrario. Y el enemigo se aprovecha de eso. El enemigo no va a usar tus puños para que golpees a alguien. El enemigo no va a usar tu cuerpo para que le hagas daño físico a alguien. El enemigo prefiere usar tu lengua. ¿Por qué? Porque tu lengua es más dañina. Tu lengua tiene veneno. Tu lengua es inflamada por el infierno. Y tu lengua puede asesinar vidas cristianas, hermano, más que tus puños o tus pies. Ponte de pie, hermanos. Vamos a orar por esto.